Escriure amb l'esquerra ha deixat de ser estrany, però continua tenint la seva dificultat. I és que el món està pensat per als dretans. Per això, al Col·legi Max Saub de València, pares i fills assisteixen a un taller d'escriptura per a esquerrans que ajuda els xiquets a corregir els mals hàbits que poden adquirir. Marian els ha acompanyat durant una sessió. Para enseñar la posición del papel vamos a utilizar una plantilla, como esta que tenemos aquí. Esta plantilla nos la ponemos en el centro, todo la tenemos bien, y ahora el papel lo colocamos aquí a la izquierda. ¿Lo tenemos todos ahí? Vale. Entonces vamos a hacer con el lápiz, vamos a trazar líneas verticales sin cambiar la posición del papel. ¿Entendido? Eugenio, ¿per a què serveix aquest exercici? La posición del papel nos permite graduar la inclinación de la cabeza. Si el papel está en el centro y la mano está encima del renglón, la única forma que tiene el niño muchas veces es acercar la cabeza para ver por debajo de la mano. Se asoma. Se asoma desde el ángulo. Entonces, si modificamos el papel y lo ponemos a la izquierda, ganamos ángulo de visión. Y de esa forma la cabeza puede estar más levantada, que es lo que se pretende. Els xiquets esquerrans han d'adaptar-se al sistema d'escriptura pensat per a dretans. José Eugenio Ortega és expert en psicobiologia. Després d'anys estudiant la manera d'escriure dels xiquets esquerrans, ha dissenyat tot un programa per a corregir els seus defectes posturals i així millorar i facilitar la seva escriptura. Avui imparteix un taller per a xiquets i pares al Col·legi Max Saub de València. Yo veía que la chiqueta comenzaba a doblegarse la esquena y claro, yo ya veía que eso era un problema, pero lo de la esquena es importante. Y a més no tenía espai per a treballar en el colze. Tienen muchos defectos a la hora de coger el lápiz, de colocar el papel, de colocar la postura. Y creo que ya que escribir como zurdos es más incómodo, pues si te ayudan a hacerlo bien, pues pueden estar mucho mejor. Hay muchos niños que agarran el lápiz de la siguiente manera, montando el pulgar o lo esconden. El resultado es que toda la escritura se realiza con movimientos de la muñeca. Entonces, para evitar eso, podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de adaptadores. Este nos indica la posición donde tienen que ir el pulgar y el índice y apoyamos el dedo medio. La tendencia de muchos niños zurdos es hacer la A con un movimiento a derecha, de manera que se hace un doble trazo. Entonces, una cosa que hay que explicar en todo momento es que la A con la mano izquierda se hace igual que con la derecha. Un giro a izquierdas, haríamos así la letra A. El sentido general de la escritura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con lo cual saco la mano derecha, saco la izquierda, debemos escribir siempre los números de arriba a abajo. Tu tant d'escriure i tant d'estudiar els xiquets esquerrans, al final, tu també saps escriure amb l'esquerra? Una miqueta. Yo también soy zurdo y de alguna manera también le quiero ayudar a ella para que le vaya mejor que a mí, porque a mí no hubo alguien que me enseñe, sino yo mismo me tuve que aprender. Escribo hacia arriba. Clar, perquè així no te tapes, veritat, a l'hora d'escriure. Sí, yo por eso, bueno, así me acomodo mejor. És important corregir estos defectes en l'educació primària abans d'adquirir un hàbit per a tota la vida i, sobretot, deixar llibertat a la naturalitat dels xiquets.